tengo dos zonas, ¿vale? O sea, porque tampoco quiero ser demasiado llorica con el tema de la pandemia, porque yo he sido muy afortunada, ¿vale? He sido muy afortunada porque nos hemos sabido reinventar bastante rápido, o sea, por suerte, o sea, este negocio no es mío, ¿vale? Es familiar, o sea, se dedica a toda mi familia, bueno, es dueña toda mi familia, pero la que más impulsa todo este tipo de actividades es mi madre. Entonces, yo tengo la suerte de que todo lo que le planteo a mi madre está súper abierta y ella es la primera que se va por las ramas y vamos a hacer esto y esto lo vamos a hacer así. Entonces, antes de la pandemia, yo recibía muchísimo turismo, pero cuando digo muchísimo es yo tenía visitas guiadas todos los días y a veces hasta 2 o 3 veces al día, ¿vale? Y entre ellos, pues yo tengo contrato con TUI, y TUI me traía clientes y entonces yo tenía clientes de TUI, Airbnb, Viator, página web, email, bueno. Y aparte de eso hacía eventos, entonces una vez al mes hacíamos nuestro evento de arte y vino, entonces a nosotros nos iba bien. ¿Qué pasa? Cuando pasó la pandemia nos dimos cuenta durante el tiempo que nos tenían encerrados que nosotros ese tipo de actividades no las podíamos seguir haciendo, o sea, la visita guiada sí, evidentemente, y vamos a perder una cantidad considerable de clientela. Es lo que nos ha pasado en cuanto a las visitas guiadas. No tenemos evidentemente las mismas visitas guiadas que teníamos antes. A lo mejor yo hago ahora visitas guiadas 3 veces en semana aproximadamente, pero a grupos muy pequeños, ¿vale? Antes yo a lo mejor podía hacerte 10 personas, 15, 20, ahora hago grupos de 2, 3, 4. Entonces, evidentemente los números han bajado. Pero ¿qué pasa? Que durante la pandemia pues nos dimos cuenta de que nosotros queríamos seguir atrayendo clientes a la bodega Los Lirios. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues haciendo el bochinche. El bochinche era un plan de futuro, lo queríamos hacer más adelante, pero como vimos que la pandemia no nos permitía ese turismo que nos hacía mantenernos abiertos, o esos eventos que teníamos antes, que literalmente eran ríos de gente, eso ya no se podía celebrar por lo que estamos viviendo, cambiamos totalmente y creamos el formato bochinche. Y el formato bochinche nos funcionó muy bien, porque nosotros tenemos un espacio abierto, las mesas estaban separadas muy considerablemente y encima les ponemos actividades culturales, entonces nos funcionó muy bien. ¿Qué te quiero decir con esto? Que realmente no me puedo quejar como tal de la pandemia, o sea, sí me puedo quejar en el sentido de que evidentemente es una situación súper complicada, evidentemente tienes que estar continuamente despierto para poder innovar y para poder cambiar sistemas que para ti eran como súper básicos, porque los restaurantes, las cafeterías, los bares ya no te venden la misma cantidad de vino que te vendían antes, eso es evidente. Pero si tú consigues hacer otro tipo de actividades, pero porque tienes las capacidades para hacerlo, porque como les dije antes, no todas las bodegas tenemos la misma capacidad. Hay bodegas que tienen espacios como este y hay bodegas que no, entonces tienes que tener la capacidad y nosotros en ese caso fuimos suertudos, entonces el bochinche nos funcionó muy bien. Tenemos también una casa rural que también la abrimos post pandemia, entonces realmente subimos irnos por otro lado, ¿sabes? Evidentemente, ojalá todo volviese a la normalidad y volvamos a tener la cantidad de visitas y la cantidad de turismo que teníamos antes, evidentemente. Porque además el propio bochinche recibiría más visitas, tendríamos más mesas y todo funcionaría como de una manera más distendida y más fácil. Pero no me voy a quejar, porque sé que hay gente que sí lo está pasando peor y yo tengo que ser un poquito humilde. Sinceramente, yo lo veo complicado. Pero esto ya soy yo siendo un poco pesimista. O sea, al final lo que te dicen es que sí, ¿no? Que supuestamente a finales de lo que es la temporada de invierno, que es la que nos importa aquí en Canarias, ¿no? Podría ser una temporada más o menos normal, ¿no? Con un turismo más o menos considerable y que volvamos un poquito a los números que teníamos antes. Ojalá, ojalá. Pero prefiero ir con pies de plomo, prefiero ir haciendo las actividades según lo que yo tengo planeado con la situación que vivimos ahora, o sea, seguir dándole mucha importancia a lo que es el cliente local, que al final es un cliente que no vas a perder nunca. Porque si tú fidelizas al cliente local, lo vas a tener siempre. Y a mí me pasaba en el bochinche, el cliente local me venía todas las semanas, los mismos, y todavía me los encuentro por la calle y Carlota, ¿cuándo abres? Los mismos. ¿Por qué? Porque si tú te sientes a gusto en un sitio, todos tenemos nuestro sitio de confianza, al que vamos a tomarnos una copa de vino, viernes sí, viernes también, porque te sientes a gusto, porque los camareros te tratan bien, porque el espacio es relajado.
El cliente local lo hemos dejado relegado a un segundo plano durante mucho tiempo para darle importancia al turismo extranjero, digamos, ¿no? Y ha sido, no te digo un fallo, porque evidentemente los extranjeros nos han dado bastante flujo de ingresos, pero sí que es verdad que el cliente local es el que deberías de fidelizar para después concentrarte en el extranjero, porque el extranjero rota, no es el mismo nunca. Entonces tienes que ahí crear una fidelización que cuesta mucho. O sea, sí que es verdad que siempre vas a darle importancia al extranjero, porque el extranjero habla de ti en su país, y a mí me pasa, sobre todo con los escandinavos, como son países muy pequeños. A mí me vienen muchos escandinavos que me dicen, me recomendó la vecina del cuarto. Y tú, pero ¿cómo te van a recomendar en otro país que no tiene nada que ver? Pues sí, te recomiendan. Y como suelen venir siempre los mismos a las Islas Canarias, pues se suelen decir entre ellos, mira, vete a esta bodega, tal, no sé qué. Entonces es importante fidelizar o tratar bien o ser lo más interesante posible para el cliente extranjero. Pero al que tienes que de verdad focalizarte es al local. A ese hay que decir, a ti te vamos a tratar como un rey para que tú vengas siempre, siempre, siempre y me recomiendes. Porque es que ese cliente tiene una cantidad de gente a su alrededor que te puede venir a hacer cumpleaños, bodas, a tomar un café, a hacer la visita guiada. Brutal, ¿sabes? Ese es el que de verdad hay que darle cariño.